Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Cristian Felipe Céspedes Garzón y el tema al cual vamos a abordar es salud ocupacional y el bienestar laboral. Responsabilidad en la seguridad y salud en el trabajo, o también conocido con las siglas SST. Esto es una actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y promover la salud en los trabajadores mediante la prevención y el control de las enfermedades y accidentes. Asimismo, es la encargada de eliminar factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además, procura generar y promover el trabajo sano y seguro, así como buenos ambientes y organizaciones de trabajo. También realizar el bienestar físico, mental, social de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo. Administradoras de riesgos laborales o ARL. Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prever y proteger a los trabajadores de todo tipo de efecto como enfermedad o accidentes que puedan ocurrir o ocasionarse dentro de la organización como consecuencia del desarrollo de cualquier tipo de actividad. Como sus principales objetivos encontramos establecer actividades de proporción y prevención, mejorar también las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de las organizaciones de trabajo, fijar prestaciones de salud y económicas por los diversos tipos de incapacidad. Por último, encontramos fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, de control en los agentes de riesgo ocupacionales. En caso de que se llegue a comprobar que la culpa fue proporcionada por el trabajador, existen 4 tipos de formas o responsabilidades en las que se tendrá que responder. Está responsabilidad laboral, civil, penal y administrativa. ¿Qué es la responsabilidad laboral? Es la responsabilidad que el empleado asume y le delegan en el mundo laboral. Es lo que hace progresar al empleado, es decir, cuando mayor sea el nivel de responsabilidad que asumen un empleado, mayor será su posición en la empresa. Este tipo de responsabilidad surge de la relación laboral y permite que los trabajadores estén protegidos de las contingencias que se ocasionan por un infortunio laboral, por lo que en caso de accidente de trabajo o enfermedad laboral, el empleado debe garantizar las prestaciones económicas y asistenciales de los trabajadores. Esta responsabilidad es la que el empleador debe asegurar a través de una administradora de riesgos profesionales, ARL, a través del pago de cotizaciones mensual. La seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos. Desde luego, el primer responsable de su propia seguridad es el trabajador mismo. Nadie puede ser obligado a violar las reglas de la seguridad. Continuamos con el siguiente tipo de responsabilidad y tenemos responsabilidad civil. Este hace referencia a la obligación de un sujeto de reparar a través de una compensación monetaria un daño que le haya provocado a otra persona. Lo que habitual es que la responsabilidad civil obligue al responsable del daño a pagar una indemnización por los perjuicios que ha ocasionado. En accidentes de trabajo, en enfermedad laboral, busca la reparación plena del perjuicio ocasionado por culpa patronal. En la legislación de Colombia, del artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo,
Señala que si el empleador no genera un ambiente de trabajo adecuado, puede incurrir en el pago de indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil. Causas que generan culpa en accidente de trabajo y en enfermedad laboral. Primero que todo encontramos la imprudencia. Esto es actuar sin cautela, sin criterio, ni sentido común en los eventos corrientes de cualquier tipo de actividad que se esté ejecutando. La negligencia. Es una conducta negligente, por lo general implica un riesgo para uno mismo o para terceros, y se produce por la omisión del cálculo de las consecuencias previsibles y posibles de la propia acción. La impericia es la falta de experiencia de cualquier individuo. Se presenta por falta de conocimientos básicos, incapacidades técnicas para ejecutar una actividad o una profesión. Es un arte u oficio. Se puede observar desde 3 aspectos: la ignorancia, el error y la inhabilidad. Clases de daños o perjuicios. Daños o perjuicios patrimoniales son los que repercutan negativamente en el patrimonio económico del trabajador o de su familia, causando un empobrecimiento del mismo. Se divide en 2: daños emergentes o lucro cesante. El daño emergente se caracteriza por la pérdida o menoscabos de efectivos producidos en el patrimonio o bienes de una persona como consecuencia de un acto o una omisión ilícita civil. El lucro cesante es aquello que una persona deja de ganar por un incumplimiento del deudor o por un delito o un cuasi delito, o también puede ser por los 2 motivos. Segundo, daños o perjuicios extrapatrimoniales o morales. Son los daños morales que no afectan aspectos económicos, sino aspectos internos, como sentimientos. Esto se puede manifestar por la pérdida de un ser querido, afectando aspectos de la personalidad o del derecho de la integridad corporal del trabajador. Y por último, encontramos los perjuicios fisiológicos. Existen para los trabajadores accidentados o con enfermedades profesionales que sufren una limitación para poder vivir normalmente. Se indemnizan fuera de lo ya otorgado por la ERP o la ERL cuando la calificación de la invalidez le reconoce al trabajador la pensión de invalidez o incapacidad permanente parcial. Responsabilidad penal. Se presenta cuando ocurre un accidente de trabajo y se comprueba la culpa del empleador. Surge por parte del causante la responsabilidad penal por las lesiones sufridas o por la muerte del trabajador. Según el decreto 1295 de 1994, del artículo 56, señala la prevención de riesgos laborales, que es la responsabilidad de los empleadores, y corresponde al Gobierno Nacional expedir las normas reglamentarias, técnicas, tendientes a garantizar la seguridad de los trabajadores y de la población en general, en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Acá vamos a encontrar tipos de la culpabilidad en la generación de un accidente de trabajo, AT, o enfermedades laborales. Según el artículo 21 del Código Penal sobre las modalidades de la conducta punible, la conducta puede ser dolosa, culposa o preintencional. Existen 3 tipos de culpa. Como primera medida encontramos el dolo, que es el engaño o fraude llevados a cabo con la intención de dañar a alguien. El dolo está compuesto por elementos intelectuales o cognitivos y consiste en el conocimiento de elementos objetivos del crimen, es decir,
el individuo representa un acto a sabiendas de su ilicitud y el elemento volitivo o intencional se refiere a la voluntad deliberal o intención de practicar el acto lícito. Aquí encontramos 6 tipos de dolo. Como primera medida encontramos el dolo directo, que es aquel que se caracteriza porque el fin subjetivo es el propio acto ilícito. El individuo representa este acto, que es un tipo de crimen y actúa con la intención de realizarlo. Dolo indirecto. Su finalidad o la finalidad del sujeto no es producir el resultado, pero este se asume como consecuencia necesaria de lo que quería. Dolo de lesión. Se presenta cuando la consecuencia de la conducta solamente es haber puesto en peligro la empresa. Dolo de peligro. Cuando el hecho material querido por el sujeto simplemente pone en peligro el bien jurídicamente protegido. Dolo de ímpetu. Cuando el actuar de la gente es una respuesta emocional en la que el estado anímico de la gente juega un importante papel. Dolo de propósito. Se presenta cuando entre el resultado final de la conducta y el inicio de la idea ha pasado un tiempo durante el cual el agente preserva en hacer el daño. Culpa. Es una imputación que se realiza a alguien por una conducta que generó una cierta reacción. También se conoce como culpa al hecho que es causante de otra cosa. En el sistema general de riesgos laborales, la culpa del empleador, del jefe, del supervisor o compañero de trabajo puede ser ocasionado también por negligencia, imprudencia o impericia, que son igualmente considerados en la responsabilidad civil. Generadores de la culpa penal negligencia. Es el descuido u omisión en el cumplimiento de una obligación. Una conducta negligente comprende un riesgo para el individuo o para terceros. Imprudencia. Es obrar sin aquella cautela con la que, según la experiencia, se debe actuar en la realización de ciertos actos. Es un comportamiento inadecuado que lo provoca sin la necesaria valoración en la conveniencia o consecuencia de la reacción o respuesta. Responsabilidad administrativa. Se traduce en la posibilidad de ser sancionado por incumplimientos de la normatividad laboral y en concreto por la normativa de prevención de riesgos laborales. El sujeto sancionador es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, quien actuando de oficio o por denuncias visitará o solicitará documentación de una empresa y en caso de apreciar algún posible incumplimiento de esta norma, podrá optar por paralizar los trabajos o proponer directamente una sanción. Bueno, acá llegamos al análisis de los casos. En el primer caso encontramos la primera pregunta, donde nos indica que si se puede deducir que se está hablando de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. En el caso de Lina y Silvia, se está hablando de una enfermedad laboral, ya que por causa de las actividades que han venido realizando en el transcurso del tiempo, como la mala postura, el estrés laboral, agotamiento físico, contaminación auditiva, esto ha venido generando una enfermedad. Recordamos que la enfermedad laboral es contraria como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha vestido obligado a trabajar. En el caso de Mario, es un accidente de trabajo, ya que tropezó con uno de los cables que había por el suelo
golpeándose en la rodilla con una mesa. Este tipo de lesión fue ocasionado por el desorden de la